Continuando el día de hoy con el primer tema, tenemos la oportunidad de contar el día de hoy con un invitado especial que nos ha visitado al Colegio de Economistas de Lima para tratar un tema digamos, importante, de actualidad, de grandes efectos sobre la economía peruana y también sobre la población. Nos estamos refiriendo a la pobreza monetaria y sus efectos sobre la población peruana. Y queremos presentar en esta oportunidad pues al economista Ricardo Barrientos, colega que tiene una maestría realizado en el sector público sobre políticas públicas, además como también ha realizado estudios fuera del país, en la Ciudad de México, ha hecho pues trabajos de asesoramiento y consultoría, asimismo es un docente destacado en la Universidad Peruana y que viene realizando actualmente importantes labores de docentes y también de asesorías y consultorías en el sector público. Vamos a presentar pues en esta oportunidad a Ricardo Barrientos. Colega, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Queremos ahora pues tratar contigo un tema que hoy por hoy pues ha habido bastantes, intensidad en el debate, ¿no? Con respecto a la publicación de un documento importante del INEI. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un documento que tiene que ver con los efectos que tiene la pobreza monetaria sobre la población. Ha habido pues una serie de presiones para que no se haga público el documento. Sin embargo, podemos analizar que el documento salió, no pudo detenerse y finalmente se ha sabido, digamos, la realidad. Queremos tu opinión, tu comentario, cómo analizas, sobre todo enterándonos de que la pobreza se ha incrementado de manera dramática y el informe habla que en los últimos años se ha incrementado la pobreza a 10 millones y prácticamente un tercio de la población ha descendido y se ha incrementado la pobreza general y la pobreza extrema también de manera muy preocupante. ¿Cómo lo analizas, mi estimado Ricardo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, un poco sorprendido debido a estas cifras que estaban un poco ocultas, pero este 29% que estamos viviendo hoy en día significa que hemos crecido 1.5% con respecto al 2022, momento crucial en la cual nosotros creíamos, al menos la población del Perú, estamos ya saliendo de la etapa post-COVID para tener una recuperación económica. Recordemos que en la etapa del COVID, desde el 2020, estábamos luchando porque la gente se quedó sin laborar, sin trabajar. Recordemos épocas en las cuales hemos estado nosotros encerrados y no se generaba actividad económica. Y estamos ya prácticamente saliendo de la etapa de COVID para que ya tengamos un futuro, para que tengamos hacia un 2050, como lo establece nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y lastimosamente tenemos estas cifras en una coyuntura un poco movida, la verdad. Muy bien, Ricardo. Efectivamente. Es no solo movida, sino también tiene un impacto sobre el ciudadano de a pie. La gente que trabaja en nuestro país, que labora día a día, se ve afectada efectivamente con la falta de liquidez en sus bolsillos, no tiene empleo, tiene que emigrar y la pobreza obviamente se siente en los hogares, sobre todo los más humildes. Digamos, ¿qué sugerencia, qué crees que se debe? ¿Cuál es la explicación que tú le das? Porque hay debates, ¿no? Los colegas economistas hay puntos de vista diferentes, ¿no? Uno le hablan a la corrupción, dicen, no, esos son por cambio de la política económica, la política monetaria o la política fiscal. En tu opinión, dado que analizas y eres un estudioso, ¿cuál crees tú que sea, digamos, la explicación de este descenso, digamos, o el incremento de la pobreza en el Perú? Hay muchos factores en los cuales nosotros estábamos a la expectativa de cómo salir de la pobreza como personas humanas, ¿no? Al ver que estamos acostumbrados a tener bonos, ¿no? Tenemos por un lado las personas que están en extrema pobreza, personas de la tercera edad, tenemos los programas sociales como número 1, pensión 65, ¿no? Entonces tenemos el programa Juntos también aquí. Y por otro lado tenemos un grupo de personas en la cual profesionales y en la cual aún no cubren lo que es el mercado laboral de manera competitiva, ¿no? De manera óptima. Entonces, y por otro lado tenemos también a un gobierno en el cual ha continuado las políticas que hemos tenido. Entonces, ahorita el punto de reflexión es, ¿qué está pasando? ¿Las recetas que estamos nosotros acostumbrados a tener están funcionando o no? Y lógicamente que ahorita con estas cifras, el ciudadano de a pie o la persona que está trabajando en estos momentos está preguntándose, ¿yo voy a ser más pobre el otro año? Porque la pobreza es un factor en la cual, que es parte del Producto Bruto Interno. Recordemos que el PBI es el consumo, más gasto de gobierno, más inversiones y más las exportaciones netas. Un factor, el consumo, que es directamente a las familias, está involucrado netamente con lo que es la pobreza. Y ahí hablamos lo que es la canasta familiar. 470 soles es prácticamente el costo, según el INEI, identificado para que una persona pueda tener una canasta
fija de consumo. Quiere decir que tiene unos servicios básicos, luz, agua, y hoy día, ¿por qué no decirlo? También el Internet, ya pasando a la tercera etapa de la ola digital global, está también como una parte de una necesidad básica. Y hoy en día estamos también hablando de la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que tener muy en pie de que está incrementándose los precios. Y la inflación, que el BCR muy bien claro lo tiene, que al 3% es el tope máximo en nivel nacional, no tenemos que sobrepasarlo, porque sería una etapa muy crucial y se incrementaría aún más lo que es nuestros niveles de pobreza, ¿no? Y esa gente, que ese 29% que hoy en día está en incertidumbre, y la clase media, ¿qué está pasando? Porque nosotros nos vemos en la calle y como que nos dicen de que la clase media está o ha desaparecido y ya solamente tenemos dos clases, la de la nivel alto y prácticamente los que están en la pobreza, ¿no? Y no hemos tocado aún el tema de la extrema pobreza, que es un tema también, vemos en las calles, y sumémosle también la ola migratoria que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿no? En la cual también vemos que se está incrementando a la masa económica, ¿no? Y la PEA necesariamente tiene que ser luchar para que la informalidad pase a la formalidad. Correcto. Efectivamente, varios especialistas y colegas economistas han expresado de que para recuperar el nivel de crecimiento o el nivel de reducción de la pobreza, tendríamos que pasar o crecer a un 5%, porque al nivel que estamos, al 2.5, al 2.6, va a demorar 10 años en poder recuperar lo que se ha perdido en los últimos 4 años. Entonces, el Perú, que digamos, teniendo un crecimiento potencial de poder crecer 5 o 6%, lo estamos haciendo apenas a 2.6, 2.7, máximo de 3%. Y el nivel de inflación, que es la capacidad o la pérdida, digamos, de incremento de la inflación de los precios en el Perú, está también sobre el 3%. Entonces no hay realmente mucha diferencia. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo podríamos, digamos, revertir esa tendencia según tu visión, tu posición, tu análisis? ¿Cómo podríamos revertir ese crecimiento o ese incremento de la pobreza, conociendo que los instrumentos que se han aplicado han sido pues de un modelo que ya conocemos, no se aplican hace 20 años? Parece mentira, pero estos temas en realidad, cada tema merece debate de manera independiente y al final también inculcar a la parte académica, a la parte empresarial, porque muy bien decían, ¿no? El trinomio, ¿dónde queda, no? Estado, empresa, universidad. Ya no se ve y el Colegio de Economistas está haciendo prácticamente un esfuerzo para que llegue a la ciudadanía y que entienda estos temas. Tenemos un norte, lo que es el Plan Estratégico al Desarrollo Nacional 2050. Tenemos 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Cada uno tiene un rol, entonces, y cada uno tiene lógicamente su tema, lo que son programas sociales en su ámbito, dentro de su jurisprudencia y su realidad. Entonces allí es donde tiene que encaminar y hacer esfuerzo cumpliendo su rol. Si yo tengo a un gobierno nacional liderando los programas sociales, con un MIDIS que está monitoreando, tenemos un Caliwarma que atiende prácticamente con las despensas a los desayunos escolares, entonces tenemos que allí darle con todo, continuar, actualizar las cifras, y un mensaje en la cual a la coyuntura actual justamente no creo de que sería ya prácticamente no ser un peruano para nosotros no tener las cifras, tienen que ser manejados de manera constante, permanente. Se le pide a las autoridades, ¿no?, que esto para que los estudiosos, las universidades conversemos y estemos monitoreando de manera continua. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahora, los factores de la pobreza, hablamos de la inflación, hablamos de la canasta básica. ¿Qué pasa con la oportunidad laboral? Aún tenemos una reingeniería de los sistemas laborales en el Perú. O sea, si ya no existe la 2530, la 1990 ya tiene tendencia a desaparecer. Aún estamos en lo que es la 1057 que lo maneja Servir. Pero tenemos aún una lucha en la cual así, en que las AFP es necesario o no. Esa gente que está su dinero, que aproximadamente entre un 12 o 13% que descuentan de su remuneración fija, pasa a las AFP, y por otro lado, cuando está proyectándose a que sea una persona ya con una pensión, esa pensión es digna, es justa. Parece mentira, pero los problemas macro aterrizan en la parte micro y es donde en realidad la economía en su conjunto influye. Y no estamos hablando aquí como colegas todavía los factores exógenos o los factores lo que son prácticamente los commodities, el incremento o el valor del petróleo, lo que son inclusive las guerras que también tenemos a nivel global.
esos temas en realidad, y por qué no decirlo también, estamos teniendo ahorita una tendencia a que los riesgos y desastres es una posibilidad, que tengamos un 9%. Ustedes imagínense qué pasaría si el día de hoy tenemos un desastre natural, este 29% prácticamente se hasta duplicaría, porque estamos preparados, todo confluye para que nosotros podamos tener un grano de arena para que la pobreza no se siga dando. ¿Y por qué no decirlo, no? El enfoque para los jóvenes, que en realidad no tenemos que heredar este mal a nuestras futuras generaciones, ¿no? Muy bien. Por favor. Excelente, muy bien. Así es, Ricardo Barrientos. Mire, tenemos el informe a la mano que ha salido el jueves, y ahí se indica, ¿ve? Después de tantos años, de 20 años de desarrollo y crecimiento que ha tenido el país, de un promedio de un 4.6%, se observa que las regiones más pobres siguen siendo pobres. Por ejemplo, tenemos Cajamarca, 44.5% de pobreza. Es decir, la mitad de la población de Cajamarca es pobre. Y no mencionemos ahí la extrema pobreza, que también supera más o menos más del 16%. Tenemos Loreto, en segundo lugar, con 43.5% de pobreza. Tenemos Pasco, Cerro de Pasco, Puno, con 41.6% de pobreza en su población mayoritaria, y de los cuales la mayor parte son, digamos, niños que vienen siendo afectados con una anemia terrible, con una desnutrición grave. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ver? O sea, la pobreza monetaria, efectivamente, yo creo que ha habido presión para que no se exprese y se conozca, pero tiene que hacer, tiene que salir, porque somos una sociedad organizada, y el Colegio de Economistas, en su preocupación por transparentar y por tratar de difundir, estamos pues en este momento tratando de divulgar todos estos temas económicos que les es ajeno al ciudadano de a pie. Y en esa medida quería pedir tu comentario. Mira, los 20 años de crecimiento no se ven reflejados, se ve inclusive que se ha incrementado la pobreza en las regiones, y en las regiones que supuestamente hay minería, hay oro y hay plata, ¿no? Como es Cajamarca, como es Cerro de Pasco, donde están las principales empresas mineras, Cajamarca, Arequipa. Sin embargo, socialmente es pobre. Algo está pasando. Tenemos que, en todo caso, reflexionar sobre las políticas económicas. Algo está fallando, aparte de la corrupción, por supuesto, pero yo creo que tu visión con respecto a estos indicadores que ha sacado la Instituto Nacional de Estadística, ¿qué opinas? ¿Qué te merece? Mire, en realidad, prácticamente estos niveles, hablamos de Cajamarca, Loreto, Pasco, efectivamente son empresas que en la cual tienen un potencial minero, y en la cual estamos nosotros ahorita luchando para que la empresa minera, que es un promotor fundamental de lo que es la recaudación en nuestro país, justamente no tiene que caer. Démosle seguridad, que sigan invirtiendo las empresas mineras, pero siempre y cuando también no afecte el medio ambiente. Y si atacamos allí lo que es lucha contra la desnutrición, los programas de salud, que son un tema fundamental, allí es donde tenemos que recalcar, porque si una persona bien desarrollada, con una salud mental adecuada y con los niveles adecuados de, ya sean las vacunas de lo que es su control de los niños, van a ser un futuro adelante para esos niños que están formándose al desarrollo, y para que sean unos buenos líderes, ¿no?, más adelante. Ahora, una salud va de la mano con la educación. Con la educación nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque sin educación no hay una sensación de poder culminar la pobreza. Yo sinceramente es un tema muy amplio, pero es un tema para reflexión, y agradezco mucho al Colegio de Economistas de Lima, y aprovechando para que le diga a nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte, que haga caso, por favor, a la sociedad civil y a los colegios de economistas de Lima. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, finalmente, para terminar, queríamos pues invitar a todos los colegas economistas que participen en nuestro colegio, inscríbanse. Hay una serie de temas y hay colegas que tienen una participación importante en el sector público y privado, para que puedan aportar sus visiones, sus experiencias, sus conocimientos, y puedan ser divulgados a través del Colegio de Economistas, su colegio. En esa medida también, por último y finalmente, mi estimado Ricardo, quería decirte con respecto al informe del INEI, también aparece finalmente que la pobreza ahora como fenómeno ya no es rural como era hace unos años atrás, ahora la pobreza es urbana. Ha habido un cambio, es decir, en la mayoría de los pobres en Lima, por ejemplo, está en las ciudades urbanas. ¿Qué ha pasado? Ha habido un cambio, digamos, en la composición. ¿Qué referente merece esto? Hay un cambio, digamos, estructural. Un 26.4% lastimosamente ha tenido de incremento en el área urbana, y eso sinceramente ya no hay de que el extremo pobre o el
pobre que está en Puno, en las más altas lejanías, sino que ahora en la misma Lima vemos la pobreza que se ha incrementado. Y ustedes pueden verlo en cualquier asentamiento humano, en cualquier lugar en la cual está ahí, ya no vemos de qué tiene. ¿Y eso qué? Porque no tiene una oportunidad o porque de repente tiene un cruce entre el incremento de la inflación y falta de oportunidades. Tareas que eran fundamentales para que el Estado intente allí disminuir, ¿no? No es un trabajo conjunto, ¿no? Los tres poderes que se pongan en las pilas: ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien. Muchísimas gracias, colega Ricardo Barrientos.